Eh, bueno, seguimos y nos vamos a meter en un tema que tranquilamente podría estar vinculado con lo que estábamos charlando recién con Mir. Porque hace una semana, esta en realidad era una nota que habíamos pensado para la semana pasada, pero lamentablemente le hackearon el WhatsApp. Sí. Eh, ¿Cómo están los el, hackeos, el eh? mismo día que íbamos a charlar, le hackearon el WhatsApp. Eh, y yo pensaba, tenía como esa loca teoría, capaz que medio conspiracionista, de si no tendría que ver con lo que precisamente denunció la persona con la que vamos a estar charlando. Estamos hablando de Carlos Delfrade, que es diputado provincial en Santa Fe, a quien ya tenemos del otro lado y le agradecemos obviamente por estar en comunicación con nosotros. Carlos, Nicolás San Pedro y el resto del equipo de Marcha Gigantes de este lado. ¿Cómo estás? ¿Cómo les va? Buenos días. Le voy a pedir a la gauchada que me eleven el volumen del retorno porque los escucho muy bajo. Dale, ahí nos escuchás un poquito mejor. Más o menos. Vamos adelante. Bueno, decíamos, la semana pasada subías a tus redes un video donde denunciás que, bueno, fue noticia en realidad esto de que se encontraron más de 100 kilos de cocaína flotando en el río Paraná, a la altura de Rosario. Y a raíz de esto, subís a tus redes un video donde explicás en realidad qué es que aparezca esa cantidad de cocaína, que obviamente, por lo que vale, nadie puede creer que eso se le cayó a alguien. Sin duda, eso tiene que ver con que las grandes organizaciones narcopoliciales que tenemos acá en la Argentina se conectan con las organizaciones narcos vinculadas a toda la distribución y difusión de distintas sustancias de América al mundo a través de la DEA, que en realidad es el organismo que dice controlar el tráfico cuando en realidad lo regula desde 1973 en adelante. Entonces, ese desplazamiento de más de 134 kilogramos de cocaína dejado en el río Paraná no tiene que ver con las bandas vinculadas a lo que pasa en los barrios todos los días en Rosario. Entonces, para mí eso tiene una función política internacional muy importante, que es demostrar que el río Paraná no puede ser controlado por la Prefectura Naval Argentina. Por lo tanto, lo que se busca es esmerilar la idea de la soberanía nacional sobre el río Paraná para meter una idea que ya tuvo un ex canciller brasileño, Ruiz Barbosa, de hacer del río Paraná un lugar de control internacional, que en buen romance en América Latina eso supone que esté a cargo de Estados Unidos. Por eso se ensucia de cocaína el río Paraná y me parece algo que hay que tener mucho cuidado, especialmente teniendo en cuenta que el 6 de diciembre hay una reunión del Mercosur y donde se va a discutir todo lo vinculado con lo que ellos llaman la hidrovía. Uh-huh. Precisamente antes de charlar con vos, estábamos charlando con una de las compañeras de aquí del equipo del programa respecto de las denuncias de vinculación del presidente uruguayo. La denuncia de vinculación entre el presidente uruguayo, la calle Pou, o sectores de su gobierno, con narcotraficantes. Y hay vinculación con cárteles en Paraguay. Y se hace una ramificación. ¿Puede estar vinculado esto? Sí, yo creo que sí, porque evidentemente hoy la administración uruguaya y la administración paraguaya son títeres de Estados Unidos que están marcando lo que quiere la embajada norteamericana a través de estos países, de hacer que el Paraná sea definitivamente control, propiedad y planificación de los Estados Unidos, tanto para los negocios legales como para los negocios ilegales. Por eso para mí es preciso que, además de lo que va a pasar mañana electoralmente en la Argentina, haya una idea muy clara de parte del gobierno nacional de defender los intereses de la producción argentina a través del Paraná. Uh-huh. Bueno, lo traías a colación, el río Paraná ha sido un tema de debate bastante interesante, por lo menos en el último tiempo, donde sectores que antes quizá no se habían manifestado de la misma manera, planteaban la estatización, la nacionalización, que el Estado sea quien controle, regule qué es lo que entra y sale por ese lado y sacar las concesiones, en principio de Jean Denul, que era la que distribuía los puertos, la que tenía control sobre los puertos. ¿Cómo ves la discusión actual respecto de esa posible política de Estado
Porque obviamente hay que renovar la discusión a cada momento, y sobre todo por lo que denunciaste. Sí, a mí me parece que es fundamental que la Argentina piense cuál es el lugar de distribución de la riqueza que produce. Si es solamente el tablero que exigen las empresas multinacionales a través de gobiernos, como por ejemplo el de Estados Unidos, el de China o el de Rusia, o si la distribución de la riqueza que produce su propio pueblo tiene que ser elegido de acuerdo a las necesidades internas de su pueblo. En ese sentido, el Estado Nacional, a través del gobierno, lo que tiene que plantear definitivamente es que hay hoy una imprescindible necesidad de cumplir primero con la deuda interna que con la deuda externa. Y me parece que en ese sentido el manejo de la soberanía económica, de la soberanía política sobre las exportaciones argentinas debe volver definitiva y rápidamente al gobierno nacional. Uh-huh. Carlos, por último, y para no robarte mucho tiempo más, en este escenario lo veníamos charlando a lo largo del programa, cómo históricamente la región estuvo bajo bajo la influencia de los norteamericanos. Esto ha sido desde que Estados Unidos es potencia, América Latina ellos la consideran su patio trasero, y en este escenario se ha visto, por lo menos en el último tiempo, idas y vueltas en esa relación para con Estados Unidos. ¿Cuál crees que debería ser desde el 10 de diciembre en adelante la relación que debería tener el gobierno argentino para con el gobierno norteamericano en principio, pero para la región en general también? Yo creo que es fundamental empezar a construir una especie, como decía nuestro gran maestro Norberto Galazo, de Estados Unidos socialista de América del Sur, algo que por supuesto hoy parece extraterrestre. Pero lo cierto es que hay que construir en serio una unidad latinoamericana en la construcción, por ejemplo, de empresas logísticas común, de un banco regional latinoamericano, algo de todo esto. El que más lo está diciendo es Lula da Silva en Brasil, y realmente es muy importante destacarlo. Pero no hay manera de generar una defensa de los intereses argentinos si primero no hacemos un gran seleccionado de intereses latinoamericanos, un gran seleccionado de intereses de patria grande. Es la única manera de proteger la producción argentina en este contexto, y después se va a negociar con cualquier lugar del mundo de acuerdo a los intereses, pero primero defendiendo, insisto, los intereses, los derechos, las necesidades de los pueblos del sur. Eso me parece que es fundamental. Carlos, muchísimas gracias por estos minutos con Radio Trinchera, con el programa, y bueno, obviamente un abrazo grande, será hasta cualquier momento. Un privilegio, hasta cualquier momento. Charlábamos con Carlos Delfrade, diputado provincial de la provincia de Santa Fe, valga la redundancia, que nos pintaba un panorama de algo que no se está hablando en Argentina. No hay mucha gente que lo esté denunciando, por eso nos pareció valioso el testimonio y el planteo que hace Carlos. Uh-huh. En algunos diarios locales salió, bueno, se encontró tanto, la gendarmería encontró tanta cantidad de... A nadie se le caen 134 kilos de cocaína en el río sin que alguien lo reclame. De ahí me pareció más allá de que después eso tiene que ser todo un proceso de investigación, sí. Etcétera, etcétera, pero me parecía muy interesante esta tesis de este mensaje político, de este mensaje para no solamente el gobierno argentino, el futuro gobierno argentino, los gobiernos provinciales, los gobiernos regionales, esto... Sí. Qué interesante de que se atreva a decir estas cosas y tener estos datos, porque es toda la causalidad de todo ese entramado mafioso que existe, uh-huh. Y justamente Rosario, ¿no? Sí, y vinculado con lo que charlábamos con Mir respecto de las denuncias de narcotráfico que involucran al gobierno uruguayo, al gobierno no el actual, sino el anterior de Paraguay. Sí. Están todos sucios.
Y si empezamos a hurgar... Hay gato encerrado. Todavía no está encerrado el gato, pero No, ojalá yo dije la frase en normal. algún momento. Dale para adelante.